Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, al igual que sus seres amados y todos los seres que sean amados en su camino, y los que aún se resistan terminen algún día por ser amados, perdonados y con su misericordia santificados por nuestro Señor Jesucristo en su acción redentora, el Espíritu Santo en su acción santificadora y el Padre Creador en su acción co-creadora, seres de luz. Amén. Su servidor, amigo y hermano, quien les ha proclamado en gracia de Dios la palabra a través de la Fundación Amayá, los saluda amorosamente, no al estilo de Pablo a los filipenses, pero sí con mucho afecto, con mucho cariño, con mucho fervor cristiano, como laico comprometido. Hoy 13 de octubre del año 2022, jueves, que nuestra iglesia conmemora como siempre este día las vocaciones, tanto quienes han sido ordenados en gracia del Espíritu Santo para servir fielmente como esposos en su alma a la esposa iglesia, pero a Jesucristo, cabeza de la iglesia, y ser cristianamente alma y cuerpo una unidad, un órgano, como ocurre en todo rincón del planeta, donde ese oikos, ese hábitat interior, permite habitar en buenas relaciones con Dios, para que de allí, de ese interior, surjan en el habitar exteriormente buenas relaciones con la humanidad, en ese habitar común, la tierra. Y por tanto, con esa tierra, tener buenas relaciones, el Laudato Si, la Madre Tierra, la Madre Cósmica, la Madre Celestial, en nuestro caso María Santísima, para pueblos católicos, creyentes, fervientes a la Madre de Jesús y a su Santísimo Padre José, Padre putativo, y que se asocia a esta familia nazaretana de Nazaret, místicamente a nuestra familia, más que un modelo, un prototipo, un ejemplo, es porque místicamente establece un nexo desde una historia sagrada en una antroponomía o una antroponimia o una antropoiesis, en tanto representa un proceso de transformación del ser basado en esa conexión ontológica, deontológica, en tanto es el deber ser en Dios, telúrica, toda la tierra entera, con sus territorialidades, y cósmica, en tanto son toda la Vía Láctea. Entonces de ahí que no en vano nuestras hermanas originarias entierran el cordón umbilical, su placenta y su sangre para conectar y demarcar territorio y seguir como espíritus habitando siempre en la tierra. Una manera de perpetrarse, de mantenerse. Decía la hermana Yagari en el Congreso de Educación, Investigación Alternativa Pospandemias que organizaba la Asociación de Institutores de Antioquia, entre lunes y martes, que tuvimos el honor de poder acompañar como colectivo PI Ambiental de la Universidad de Antioquia, al cual está adscrito esta su fundación, Escuela de la Conciencia Ambiental, como un legado de su servidor, Rubén Amaya Morales,
que además de ser servidor público de la Universidad de Antioquia y de ser servidor público del Tribunal Administrativo Superior de Antioquia y de ser servidor público de los juzgados civiles y administrativos de Antioquia especialmente y de otras regiones del país, y de haber sido servidor público de comisiones internacionales de ética, de ciencia y de innovación social, como ha sido el Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social, INIS, y en los congresos internacionales de ética, ciencia y educación, principalmente, como la Red de Investigación Acción de las Américas, ARNA, del inglés, Action Research Network of the Americas, pero también de la Asociación Americana de Educación Ambiental, NAE, North American Environmental Education Association, y la red de Fowler Center, Sustainability as Social Value, from Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio, at the Weatherhead School of Management. Y así otros espacios del contexto regional, nacional e internacional donde ha hecho presencia nuestra Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, y que, iniciando con el referente de principios para la educación, cultura y formación de una conciencia ambiental, seguida del sistema de gestión natural del orden natural, el método que sintetiza ya respectivamente del 2001 al 2011, 10 años de sistematización de experiencias de vida más social, académica y política, porque de todas maneras se hace una transformación que va del ser a otros seres y va acogiendo en el camino otras verdades o lecturas de realidad que se establecen como verdad en sí mismo, para sí mismo, pero que han de conversar con la verdad absoluta en la divinidad, que en Jesús, mente, alma y cuerpo centradas como centro de gravedad. Es esa lectura profética, estética y ética de la realidad. Como maestro, Jesús, en su infinita sabiduría, misericordia y amor, saber centrar allí, en el amor, la verdad y la justicia divina, su propio testimonio de vida, su origen, el alfa, y su final, el omega, pero como camino, en sus 33 años de vida pública, pero que, como decía la carta de San Pablo a los Efesios, aún desde antes de la creación ya Dios había en cada una de estas almas depositado su confianza, derramado su gracia divina del Espíritu Santo para ser hijos suyos, criaturas, expandiendo la obra de la creación, pero en su voluntad, no como lo hemos venido haciendo, contrario al orden natural, contrario a la creación y contrario a Dios, negando al Creador, usurpando su verdadera esencia de Dios que ha sido, que es y que será omnisciente, omnipresente y omnipotente. E hipócritamente, falsamente, malintencionadamente, oponiéndose a la obra creadora del Padre Creador, a la obra redentora del Hijo amado Jesús, sanador de mente, alma y cuerpo, y del Espíritu Santo santificador, en administrar las gracias de todos, y que cada ser, por no estar administrando en su ser siendo, cristianamente alma y cuerpo en nuestro caso, ese Cristo interior, el Cristo exterior y el Cristo que conecta esa Trinidad, pues terminamos siendo
un fracaso respecto de la voluntad de Dios en el plan divino y el plan de salvación. Y resultamos fracasando u omitiendo, sea sintiendo, pensando o actuando, el que otros acontezcan en bendición, en ese bien decir, en ese bien vivir. Y pareciera maniqueo, leonino, morboso, proclamar lo contrario a ese orden, promoverlo y potenciarlo como si fuera un orgullo. Pero esto de las fuerzas del yin y el yang, de las supuestas unidades de contrarios en torno a, por decirlo bien, y lo contrario al bien, que llaman el mal, no ha de ser esa ni la discusión, producto de una reflexión, por tanto una argumentación, o sea, asunto de la mente, de la racionalidad humana, de las lógicas humanas, sino de la meditación, la oración y el ayuno y la acción, la ayunación, que ahí es donde se debe centrar el sentir en el corazón humano. Es donde obra Dios, el reino de los cielos. Y ese es el reinado del que siempre Dios ha hablado. Y lo humano, lo mundano, lo inmundo de este mundo, lo ha hecho ver como un rey de batallas, como un rey de reinados del estilo humano, en las lógicas humanas, llenos de majestad y poder y gloria humana. No, de otro reino se habla. Es un reino que no es de este mundo. Por tanto, no está en la cabeza del humano, ni está en el corazón humano todavía, menos aún en su cuerpo. No tenemos cuerpo celestial, somos criaturas, ni siquiera angelicales. Podemos caminar allá en ese proceso de santificación, amén, que así sea, pero hay que hacer el ejercicio propiamente acá, entrenar en su orden alma, mente y cuerpo, que circulen esas fuerzas, esas energías, esas dinámicas, y que sean coherentes al sentir, pensar y actuar, se manifiesten en su ser, vida y obra, y por tanto acontezcan como obras, hechos y acciones que así, más que probarlo, garanticen ética, estética y proféticamente en que se cree, en que se le cree al Creador y que se crea con Él una obra en expansión de la creación. El hombre se sorprende mucho por lo que hace, alejado de Dios, y eso es finito, es corruptible, es adulterado. Y más habría de sorprenderse, pero en dar la gloria a Dios de lo que se podría hacer aconteciendo con una correcta lectura del orden natural. Y más que la correcta lectura, una correcta planificación de lo que se quiere hacer, uniendo todas las gracias de todos los seres humanos y garantizando que esa obra sí corresponda con la obra de la creación. Y ahí acontecer toda la vida. Pero no hay que esperar toda una vida para hacer ello. Quienes, en gracia de Dios, por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos, ya hemos tenido la suerte de haber vivido unos años, haber aprendido por ensayo y error, por haber cometido faltas, por omisión, por coacción con otros, pues hay oportunidad en gracia de Dios de resarcir, de declarar, de instar porque otros no lo hagan, sobre todo niños y niñas que vienen en camino, porque es de sabios escuchar
de los abuelos, de los mayores, de los avanzados en el camino. Es de inteligentes aprender de sí mismos, los jóvenes que se creen o nos creíamos siendo jóvenes, o los jóvenes cada vez se van a creer más autosuficientes, más negligentes, más desobedientes a Dios. Y en realidad eso trae consecuencias, no en su propio ser, en todos los seres, humanos y no humanos, y en los planetas, en la obra creadora. Le están estorbando la obra creadora a Dios, la están distorsionando y la estarían adulterando, porque esas falsas verdades que las hacen ver falsas promesas y por tanto se perfilan como falsas realidades, no son otra cosa sino las crisis, los colapsos y las debacles, porque sin Dios no hay vida, sin Dios no hay creación, sin Dios no hay perdurabilidad. Eso es soberbia espiritual, intelectual y emocional. ¿Y quién estará peor? Si el mayor que no corrige, si el niño que se le alcahuetea, o al joven que se le da toda la garantía para que haga, toda la, entre comillas, libertad. Entonces esos son los gobernantes, los hacedores de la ley. ¿De qué ley se está hablando? Anarquismo, esnovismo, amorosamente estupidismo. Y eso es lo que rigen las instituciones. Y es de los fariseos, o sea, con el Sanedrín, ahora con el Senadrín. Leyes, normas y decretos hechos para favorecer caprichos, para favorecer el esnovismo, y el consumismo desbordado de una explotación de la creación que no se hizo para ello, sino para el bien universal, planetario, intocable, indelegable, inalienable e imprescriptible de ningún ser. Cada ser siendo administrador de su ser siendo y acompañando a otros seres en su devenir y juntos, articulando gracias, dones, virtudes, para que la creación siga avanzando. De ahí deberían estar hechas las leyes, los decretos, los acuerdos internacionales, y no segregados, aislados, reducidos, como se hace con lo local, con el regionalismo, con la defensa del patriotismo, y se consiguen cada vez más no solo lenguajes, ni expresiones, ni comunicaciones tóxicas, nocivas, adversas y perversas en las redes sociales, en tanto de estos medios virtuales como en las redes sociales humanas en físico, de interacción entre gobernantes, entre ilustres, eruditos, científicos, académicos, autodenominados sabios, pero que ni aún saben vivir bien o no sabemos vivir bien. Y no sería ni siquiera humilde, sensato, ni digno de uno de autoproclamarse sabio, ni profeta, ni maestro, ni sacerdote, no. Eso es en gracia de Dios y a eso no se le hace ruido. Eso llega meditación, oración y ayunación. Llega por una coherencia entre sentir, pensar y actuar, silenciosamente, místicamente con Dios, naturalmente con la naturaleza y humanizantemente con la humanidad y las otras especies, santificantemente, digámoslo así, un proceso de santificación, no de justificación, cumpliendo normas, decretos y leyes a granel, todas incoherentes, que no conducen a estos propósitos universales, las leyes universales, la creación, sino intereses puntuales en una espacio-temporalidad definida con líneas de tiempo de corto plazo, de corto alcance, de corta dimensión, micro.
Y en ese reduccionismo, en ese estructural funcionalismo, con ese legalismo, lo que se termina es favoreciendo la destrucción de la vida, del orden natural, de la acción creadora. Lo que Dios hace en gracia de su infinita voluntad, que Dios que ha sido y es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, el hombre le ha estorbado, le ha querido poner talanqueras a esa co-creación, juzgando la actuación y haciendo alarde de supuestos desarrollos, progresos, crecimientos que son solamente de obras, de cosas físicas, materiales, llamados bienes y servicios, al estilo humano, en la lógica humana y para satisfacción humana, esencialmente. Lo otro es por añadidura, los que terminan al margen como inequidades sociales, tanto humanas como no humanas, los que terminan al margen por los daños causados, que se suponen irreversibles, pero que se podrían prevenir, son previsibles, pero que hay negligencia, hay obstinación, hay dolo en hacerlos, en perpetrarlos. Eso hemos desarrollado mucho en estos contextos, hablando no más de un solo principio del convenio de Estocolmo en el 72, principio de precaución del daño. Es que, de hecho, ninguna obra, por tanto, su proyecto previo, y devolviéndonos un poco en su prefiguración, sí existió, porque esa modelación se hace más una simulación de las distopías, de esos sesgos, de esas reducciones, de una realidad de laboratorio que se quiere imponer en la realidad tal cual. Y no es así. Ahí hay un anacronismo, un analfabetismo y un antiambientalismo, si se quisiera decir, pero más allá del asunto del concepto ambiental o lo ambiental, es un antinaturalismo en tanto al orden natural y que no consulta nuestras recientes investigaciones ahora con Pierre Teilhard de Chardin, la anemosfera, el alma. Le estamos apuntando ni siquiera a la biosfera, a la superficie, a una ecología superficial, desde una versión romanticona y simplista, facilista, esnovista, donde se dice que se cumple en listas de chequeo y de verificación y gastando recursos, pero que no se atiende lo esencial, ni siquiera la dimensión de la vida de todas las especies, o sea, la biosfera, ni menos aún la noosfera, en tanto haya verdadero juicio, orden y rectitud, integridad, ser íntegro, más que cumplir preceptos axiológicos, normativos, normalistas, no, de coherencia con las leyes universales, con las mentes todas, creativas, racionalidades todas, y de las mentes estéticas, éticas, proféticas, todas, y de las emocionalidades, pero emocionalidades en el sentido de emoción, de pasión, de comprensión, no de las emocionalidades tóxicas que mueven el ímpetu, la fuerza, la voluntad, y esa declaratoria de estados alterados es la que se traduce en normas, en políticas y en acciones, en políticas, medidas y acciones, normas técnicas, jurídicas y sociales, y en pautas de comportamiento y en las sociedades de mutuo elogio, de premio y de castigo. El hombre proclamarse juez de sí mismo y de otros y juez de la vida. Soberbia espiritual, intelectual y emocional. Pero bien, invitando pues a construcciones amorosas, está la Fundación Amayá, acabamos de hacer la meditación en la palabra,
del Evangelio de San Lucas, que hace estas declaraciones ante los profetas del pueblo fariseo, que son los mismos hoy día. Invitamos ahí a triangular, lo mismo que con la carta de San Pablo a los Efesios en el primer capítulo, exaltando la condición de la dignidad humana santificadora en la gracia del Espíritu Santo. Y en el Salmo 98 el Señor da a conocer su victoria. Amén. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Sea esta la ocasión entonces para seguir animando en ese propósito que el amor vence hasta el propio amor. No hay que ocuparse de lo contrario a ello, porque Él lo va desplazando. Dios en su infinita sabiduría lo va haciendo.